Bienvenidos a un nuevo videito Jikook con Magicook como siempre. Y es que tenemos más cositas de Jimin y de Jungkook, sobre todo que Jungkook le dijo sexy a Jimin. Así que sin más, comencemos. Los tendremos y esta vez a los 7 de nuevo de vuelta en la revista GQ, donde solo y principalmente nos mostrarían sus manos con algunos accesorios. Con esta toma se verían las manos tanto de Jungkook como de Jimin. Jungkook con sus tatuajes y también un accesorio de anillo, y también Jimin con otro accesorio y también sería otro anillo. Este sería el accesorio que tenemos de la mano de Jungkook, que sería este anillo, sería negro con plata y diamantes. Y estas serían las manitas de Jimin, y aquí podemos ver el anillo que tendría Jimin, que sería este. Pero el de Jimin, a diferencia de Jungkook, sería de oro rosa. Estos serían los accesorios, serían de la misma marca de David Yurman, los anillos principalmente, y también tendremos con Jimin un collar de Tiffany. Pero como son las cosas, que los dos anillos, los dos accesorios que tendrían los dos serían de la misma marca. También podríamos ver fotitos de ellos y parecería como si fuera la misma toma. Encajan completamente y perfectamente. También en la misma entrevista de GQ, Jungkook diría: había 3 salas en el estudio y fue muy divertido. A veces nos juntábamos en parejas y entrábamos en la sala de estudio. A veces entrábamos solos y luego cambiamos las parejas. Y probamos diferentes ideas y métodos de colaboración. Fue una forma de romper con nuestro molde. A veces salió muy mal y a veces salió muy bien, pero todo el proceso fue increíblemente liberador, así que lo disfruté mucho. Así que puede ser que esa ida al estudio haya sido porque sí van a colaborar y fueron una de las parejas que fue a colaborar al estudio. También en la misma GQ vendría la entrevista completa, hay bastantes partes. Y también hay bastantes fotitos que también les voy a estar dejando. Pero ahora sí tendríamos a los 7 en ellas. En una de las partes de la entrevista también dice: en un momento de nuestra conversación, sin venir a cuento, Jimin se quita la chaqueta dramáticamente para revelar una camiseta de tirantes acanalada que se aferra a su torso esbelto, luchando por sobrevivir. Sexy, exclama Jungkook, una respuesta que Jimin aprecia visiblemente, flexionando los brazos con aire de despreocupación y apretando los bíceps, distrayendo a sus compañeros de su filosofar. También en otra parte de ellas dice: Jungkook, el más joven y uno de sus cantantes más versátiles, pronto se convirtió en un artista completo. Y aquí podemos pasar a Jimin. Completando el grupo estaba Jimin, un bailarín profesional, que aportó sus habilidades interpretativas y una voz aguda absolutamente distintiva. También aquí hablan un poquito acerca de cuando Nam hizo ese live donde estaba como muy presionado.
Al más estilo de BTS, los chicos superan las complejas emociones provocadas por el directo de Nam en Weverse, haciéndose el payaso unos a otros como suelen hacer los hermanos. No somos de los que se consuelan, dice Jimin, pero simplemente nos reímos y nos burlamos de la otra persona para hacerla reír y olvidarlo. También tomamos unas copas juntos. El alcohol siempre funciona. También en otra parte de la entrevista, Jimin dice: ni siquiera sé cómo devolver todo el amor porque he recibido tanto y el amor es tan incondicional. Jimin. Y también Jungkook diría: todo el proceso de hacer el álbum fue muy liberador y libre, así que fue muy divertido. Y aquí quiero agregar la entrevista completa con todas estas partes significativas de todos, incluso un poquito más de cómo hablan con todos los miembros, porque ahí están todos. Incluso aquí Nam les dice: son unos niños. Así es como lidian con este tipo de situaciones, si lo convierten en un meme y hacen como si nada hubiera pasado. También aquí viene lo de Jimin. Está claro que para los chicos la unión hace la fuerza, incluso la presión abrumadora de regreso masivo al pop se puede aliviar con chistes y charlas fraternales. En un momento de nuestra conversación, sin venir a cuento, Jimin se quita la chaqueta dramáticamente para revelar una camiseta de tirantes acanalada que se aferra a su torso esbelto, luchando por sobrevivir. Sexy, exclama Jungkook, una respuesta que Jimin aprecia visiblemente, flexionando los brazos con aire de despreocupación y apretando los bíceps, distrayendo a sus compañeros de su filosofar. Ese sería el comentario de Jimin al servicio militar. Fue tan difícil que casi lloraba, dice Jimin haciendo mímica de lágrimas mientras se partía de risa. Fue muy difícil, pero poder estar en esos zapatos y vivirlo significó mucho para nosotros. Una de las reuniones más memorables del grupo fue durante la pausa. Fue antes de que nos dieran de baja del servicio militar, y Jungkook lloraba, se desahogaba. Esto lo dijo Tae, recordando el deseo sincero de su compañero de banda del que el grupo se reuniera. Jungkook lloraba porque tenía muchas ganas de estar en el escenario y simplemente quería actuar. Realmente pude sentir cuánto amor y pasión tiene Jungkook por nuestras presentaciones en el escenario y nuestra música, agrega Suga. Durante todo esto Jungkook, el más joven, finge ignorancia, no me acuerdo bien, dice riendo, pero todos estaban allí. Sé que estamos aquí porque somos un equipo y empezamos como tal, y lo reconocemos plenamente. Además nos divertimos mucho juntos. Jimmy. También Suga diría: si podemos seguir con esto, entonces tal vez podamos bailar cuando tengamos 60 años, mientras estemos dispuestos. Creo que tal vez cuando tengamos 50 o 60 años siempre podremos estar juntos como banda. Suga. Y aquí hablan un poco acerca de cómo fue estar otra vez juntos. Como por ejemplo Jimin, que amplió sus habilidades aprendiendo nuevas técnicas en el software musical KBS, y Jungkook disfrutaba la rutina del campamento. Fue muy divertido porque teníamos 3 salas en el estudio. Dice: a veces nos emparejamos para ir a una sala de estudio, a veces éramos solo uno y luego cambiábamos de pareja para tener ideas diferentes. Así que era nuestra forma de romper moldes y a veces salía muy mal, a veces salía muy bien, pero todo el proceso fue muy liberador y libre. Así que fue muy divertido. Te mostraré el mío si me muestras el tuyo. Spotty Warpen. Tengo 24 años, dice Jungkook. 89, dice Jimin, abuelo. Cuando le menciono esta hazaña a la banda, se conmueven visiblemente. Estoy muy conmovido, dice Jimin. Ni siquiera sé cómo devolver todo el amor porque he recibido tanto y el amor es tan incondicional. Siempre estoy pensando en cómo podría devolverlo con mejores actuaciones, mejores canciones. Es realmente difícil siquiera imaginar la magnitud del amor porque es tan inmenso, continúa Jimin. Creo que es mutuo. Y cuando sentimos que estas cosas suceden, entonces pienso profundamente en el mensaje que debemos transmitir como equipo, porque todo lo que decimos resuena y significa mucho para ARMY y queremos asegurarnos de que tenga un impacto positivo.
Ahora lo más importante es que estamos aquí juntos de nuevo. Vamos a ver a las fans de todo el mundo. Nam. Creo que solo podemos estar aquí porque trabajamos muy duro en aquel entonces. Jin.